والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y ikhwan, bienvenidos. Regresamos a la clase o la serie de clases del estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma de Amat al-Ummah, las lecciones importantes para los musulmanes comunes, escrito por el imam o Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, y estamos usando para estudiar este libro, el libro de Sheikh Abdulaziz bin Baz, la explicación de Sheikh Abdulrazak bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahum Allah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, en las últimas clases terminamos el capítulo 4 o la lección cuarta, y vamos a empezar hoy la lección quinta, bi'idhnillahi ta'ala. La lección quinta tiene que ver con el tema de al-ihsan. Al-ihsan. Y si se recuerdan, cuando estábamos explicando en la lección lo que es el Islam, y la lección lo que es los pilares del Islam y los pilares del Iman, el Sheikh mencionó el hadith de Jibril alayhi salatu wassalam, donde explica lo que es el Islam, lo que es, o los pilares del Islam, los pilares del Iman, y también lo que es al-ihsan, en el mismo hadith que se llama Hadith de Jibril, y se ha nombrado así por ser que es el hadith donde Jibril alayhi salatu wasalam vino y llegó entre el profeta sallallahu alayhi wasallam y sus sahaba, y empezó a preguntar preguntas del din, y cuando terminó de preguntar esas preguntas se fue, y el profeta sallallahu alayhi wasallam les mencionó a los sahaba que era Jibril alayhi salatu wasalam, que vino para enseñarles su religión. Entonces vamos a empezar con este capítulo o esta lección nueva, la quinta. Ad-Dars al-Khamis, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, dice Ad-Dars al-Khamis al-Ihsan, que la quinta lección es al-Ihsan. ركن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que la quinta lección es al-Ihsan. El pilar del Ihsan es que adores a Allah como si lo ves, y si no lo ves, pues Él sí te ve. Él sí te ve. Primeramente, Juan Barakallahu Fikum, al-Ihsan del idioma árabe, al-Ihsan significa hacer el bien, o la excelencia de las obras buenas, la excelencia de adoración, es o el bien, lo que uno hace de bien, Así como Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó ihsan con nuestros padres,
hacer el bien con nuestros padres, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó al musulmán hacer ihsan en todas sus obras, es decir, perfeccionar esas obras, excelencia en las obras buenas, ¿no? Pero en el significado de la Sharia, al-ihsan significa un nivel alto que el creyente llega a adorar a su Señor como si lo está viendo, como si su Señor está enfrente de él, ante de él. Entonces lo adora con obediencia, lo adora con temor, miedo, lo adora con amor, respeto, ¿no? Entonces, esto es ihsan, excelencia en adoración. La excelencia de adoración, el acto de adoración que está haciendo para Allah subhanahu wa ta'ala, lo hace como si lo está viendo. Es decir, está perfeccionando ese acto de adoración y lo hace tan bien, tan concentrado, con temor, con amor, con obediencia, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ha llegado a ese nivel en cada una de sus obras buenas. Eso es ihsan, ¿no? Entonces, el sheikh, un momento aquí, no, el sheikh Abdurrazaq al-Badr explica y menciona lo que ha mencionado aquí Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dice que al-ihsan es el nivel más alto y excelso de la religión, ¿no? Es el nivel más alto. Pues la religión tiene 3 niveles, ثلاث مراتب, ¿no? Tiene 3 niveles. El más alto de esos niveles es el ihsan, la perfección y la excelencia en los actos de adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el ihsan, es el nivel más alto. Luego viene iman, es menos que ihsan. Y luego viene al islam. Entonces, primero es el islam, el más bajo, islam. Empieza con el islam y después sube a iman, después sube al más alto, al ihsan. Now, dice el Sheikh, he explicado estos 3 niveles en el famoso hadith de Jibril que mencionamos, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó Jibril y le preguntó o le dijo, háblame del Islam, infórmame del Islam. Y en este hadith era asombroso para los sahaba, porque llegó Jibril y le dijo, oh, ya Muhammad, oh Muhammad, no dijo, oh mensajero de Allah, pero le dijo como si era a su nivel, yani, lo dijo y le habló así sin mencionar mensajero de Allah. Entonces dijo, háblame, bien informal le hablaba, háblame del Islam. Y eso llamó, como dicen los sabios cuando explican este hadith, eso no es falta de respeto de Jibril a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, pero más bien lo hizo para llamar la atención de la gente, así lo que estaba preguntando, porque las siguientes preguntas iban a ser bien importantes para que todos lo escuchan. Entonces todo como llegó fue algo asombroso, como menciona Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, quien explica el hadith, o quien narra el hadith, y mencionó que llegó ese hombre vestido completamente de blanco, un blanco bien, ¿cómo se dice? Bien fuerte, de prendas bien limpias, con pelo bien negro y limpio, no tenía ninguna señal de que estaba de viaje y ninguno de nosotros lo conocíamos. Ninguno. Entonces eso era algo asombroso para ellos, ¿no? Entonces
llegó y se sentó rodilla a rodilla a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el mensajero de Allah. Y después puso sus manos sobre sus muslos y dijo, háblame del Islam. ¿No? Como si fuera un individuo a su nivel, o su amigo, o íntimo amistad, o algo así. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, como se menciona en el hadith, dijo, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa taqimu as-salah wa tuti az-zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajja al-bayt in istata'ta alayhi sabila. Que dice que en el hadith se menciona, un momento, es que se me va la página aquí. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que el Islam es testificar que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, y establecer el salah, pagar el zakat, ayunar Ramadán y realizar el hajj si es que la persona tiene los recursos y la habilidad de hacerlo. Entonces Jibril alayhi salatu salam le preguntó o le dijo, akhbirni an al-iman, infórmame de lo que es iman. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawm al-akhir wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Al-iman es creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el último día, y creer en el qadar, el decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces el Jibril preguntó, o siguió y dijo, فَأَخْبِرْنِي عَنَ الْإِحْسَانِ. Y esto el Sheikh está mencionando, este es el punto del hadith que queríamos mencionar, que Jibril dijo, háblame o infórmame del ihsan. El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió, dijo, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Que el ihsan es que adores a Allah como si lo estás viendo, y si no lo ves, por cierto, él sí te ve. ¿No? Por cierto, él sí te ve. Entonces, luego él, sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam, vemos en la última parte, siguió Jibril preguntando preguntas en este famoso hadith, si se recuerdan, pero la última parte de este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, fue Jibril quien vino a ustedes para enseñarles su religión. Entonces, de esto aprendemos varias cosas de este hadith. Hay libros grandes explicando este hadith, y Juan Barakallahu Fikum. Hay charlas larguísimas, serie de charlas para explicar este hadith, porque hay tantos beneficios de este hadith. Pero aprendemos que nuestra religión tiene 3 niveles: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. ¿No? Y que el nivel más elevado es al-Ihsan, el cual solo se puede lograr tras haber completado el Islam y al Iman, porque el primer nivel es al Islam. El Islam es someterse a Allah subhanahu wa ta'ala. Al Islam es cumplir con esos pilares, los 5 pilares del Islam que se mencionan en el hadith. Igualmente, después de completar el Islam, uno solamente no puede lograr al Imán si no completa al Islam. ¿No? Entonces completa el Islam y solamente ahí puede subir y avanzar al Imán. Al Imán es fe. Cumplir y completar los pilares de al Imán, de fe, que está allí, y entender su significado, lo que es al Imán. La aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a es de que al Imán qawlu bil lisan wa tasdiq fil qalb wal amalu bil jawarih. Que al Imán es un dicho de fe con la lengua, una creencia de fe en el corazón, y una acción, o es acción con los miembros del cuerpo de fe. ¿No?
Es acción de fe con los miembros del cuerpo. Y estas tres cosas juntas son imán. Entonces, el imán no es solo lo que, como dice la gente, lo que tengo en mi corazón. Allah sabe que tengo fe en mi corazón. Y no obra, no obedece, no cumple, no practica su religión y dice que tiene imán. Eso no es imán. Eso no es imán. Entonces, por eso los sabios han afirmado, dice Sheikh Abdul Razak al-Badr, Hafidhullah, dice, toda persona que alcanza al ihsan es mu'min muslim, es creyente, yani cada muhsin es aquel que posea ihsan. Entonces cada muhsin es mu'min muslim, ¿no? Entonces cada muhsin, cada persona que ha logrado ihsan, contiene o posee él al Islam o al Imán también, ¿no? Entonces él es muslim y es mu'min. Es uno que posee Islam y es uno que posee al Imán, ¿no? Pues no se puede, dice el Sheikh, llegar al ihsan hasta haber completado el Islam y el Imán. Y no todos los creyentes lo alcanzan. No todos los creyentes alcanzan ese nivel, ¿no? Así, entonces, no todos los que han alcanzado el nivel de imán llegan al ihsan. Así como no todos que han llegado al Islam llegan al imán. Y también no todos que llegan al imán llegan al ihsan, ya que este último es el más elevado, al ihsan, ¿no? Dice el Sheikh Hafidhullah Ta'ala, al ihsan, esa perfección y excelencia en los actos de adoración que se hacen hacia Allah subhanahu wa ta'ala o para Allah subhanahu wa ta'ala, es la perfección y la excelencia en completar y perfeccionar la obra hasta alcanzar el más alto nivel, dice el Sheikh, que es al ihsan. Tiene un pilar fundamental, un pilar nomás que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, ¿no? Cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el hadith, sobre el ihsan, dijo, es adorar a Allah como si lo ves. Pues si no lo ves, por cierto, él sí te ve, ¿no? Entonces ese es el pilar. El pilar de ihsan es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo ves. Y si no lo ves, pues él sí te ve. Entonces estás adorando a Allah sabiendo con certeza que te está viendo. Entonces estás perfeccionando y completando bien y haciendo bien ese acto de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, cumpliendo con todo lo que es obligatorio para que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte de ti. ¿No? Entonces dice el Sheikh, es la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatullah, la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y el acercamiento a Allah subhanahu wa ta'ala con excelencia por parte del siervo y perfección en esta acción de adoración, ¿no? En esta adoración, siendo consciente de la cercanía de Allah, que Allah te está viendo y está cerca. Cerca en el sentido de su conocimiento, está cerca, Él te puede ver, Él puede ver todo, tus acciones, tus pensamientos, tus creencias, todo, ve tu alma, tu corazón, tus miembros del cuerpo, ve todo de ti. Teniendo presente, dice el Sheikh, que la persona está presente en ese mismo acto de adoración que está haciendo para Allah subhanahu wa ta'ala, esforzándose por superarse a uno, para superarse dice el Sheikh, para perfeccionarla y completarla hasta alcanzar el nivel más alto, que es al ihsan. Lo hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el muhsin, el que hace ihsan o que posee ihsan. No. Dice el Sheikh Hafidhullah Ta'ala, Sheikh Abdul Razak al-Badr, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala
de esta manera, siendo consciente de su cercanía y de estar en su presencia como si lo hubiera, requiere asombro, dice el Sheikh, temor, reverencia, veneración. Quien sea así en su adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala, alcanzará la compañía especial de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, quien adora a Allah subhanahu wa ta'ala cumpliendo con esto lo que se ha mencionado de ihsan, quien cumple con esto y quien adora a Allah subhanahu wa ta'ala en esta manera, pues así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, inna allaha ma'al ladina ittaqu wal ladina hum muhsinun, que por cierto Allah está con aquellos que tienen taqwa, temen a Allah subhanahu wa ta'ala, y aquellos que son muhsinin o muhsinun, a ellos que poseen ihsan, que hacen el bien y adoran a Allah con perfección, ¿no? Así igual Allah subhanahu wa ta'ala dijo, wa inna allaha lama al muhsinin, que por cierto Allah está con los muhsinin, Allah está con aquellos que adoran a Allah con perfección. Igualmente, quien posee ihsan, dice el Sheikh, pues es exitoso en recibir el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, inna allaha yuhibbul muhsinin, que por cierto Allah ama a los muhsinin, aquellos que adoran a Allah con perfección, ¿no? Igualmente es exitoso en recibir la gran recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala por poseer el ihsan. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y para aquellos que hacen el ihsan, ¿no?, tendrán la husna, recompensa, wa ziyada, y aún algo más. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dice también, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. ¿Acaso la recompensa para el ihsan no es solamente al ihsan? Subhanallah. O sea, la recompensa de hacer una acción que fue perfeccionado, pues también es la recompensa hacia esa persona, es una acción o algo que es perfecto, ¿no? Faman ahsana, dice el Sheikh, Sheikh Abdul Razak al-Badr, después de mencionar pues estas ayat, dice el Sheikh, así pues quien obra bien y hace o cumple con el ihsan, obtendrá la gran recompensa, la hermosa morada y los altos cargos del día del juicio. Subhanallah. Al-ihsan es un rango elevado, dice el Sheikh, en esta religión, alcanzable únicamente a través de la paciencia y esfuerzo del alma, como Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado, وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. No. Y aquellos que se esfuercen en obrar para nosotros, ¿no? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, jahidu fina lenahdiyannahum, los guiaremos, los vamos a guiar a nuestro camino. Por cierto, Allah está con los muhsinin. Allah está con los muhsinin, aquellos que poseen o obran con el ihsan. Entonces, al ihsan, dice el Sheikh Abdul Razak al-Badr, después de mencionar esta aya, es hacer el bien. Hacer el bien es esforzarse del alma, preservar, mantenerse firme, ser paciente, obedecer a Allah, mantener vigilancia, o ¿cómo se dice? También la conciencia de su cercanía, de que Allah está cerca, que Allah está presente en el sentido de su conocimiento. Él te ve
y te oye y sabe todo de ti, ¿no? Así como se mencionó pues en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam de lo que es ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, que es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, que adores a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo ves, y si no lo ves, por cierto, Él sí te ve. Now, y el Sheikh Abdul Razak Al-Badr termina su explicación, el comentario sobre este capítulo corto, o la lección quinta que es corta, sobre Al-Ihsan. La siguiente lección, ¿no? Dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, الدرس السادس شروط الصلاة. No, que la lección 6 es las condiciones del salah. Las condiciones del salah. Y aquí, ya Juan Barakallahu Fikum, vamos a, antes de entrar a este capítulo o esta lección importante que es las condiciones del salah, porque vemos que el Sheikh conectó bien después de hablar cuando habló de los pilares del Islam, y el mejor o más importante pilar del Islam, digamos el más importante, es el shahada, que es el tawhid y el aqida, que entra la persona al din, al Islam, ¿no? Empezó a hablar de esto, de al Islam, al iman, al ihsan. Después de hablar de al ihsan, la perfección o la excelencia de los actos de adoración que se hacen para Allah subhanahu wa ta'ala, empieza con la obra y la obligación más importante, el acto de adoración más importante después de Tawhid. Y está conectado con Tawhid. ¿No? Y que es el Salah, la oración, ¿no? Y el Sheikh empieza luego con las condiciones de la oración. Shurut al-Salah, que hay un libro famoso de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que se llama Shurut al-Salah. Pero los ulama y los a'immat ad-din, los imams de la sunnah, hacen un gran esfuerzo de explicar las condiciones del salah, los pilares del salah, las obligaciones del salah, los sunan, esos actos de sunnah relacionados al salah, ¿no? Explican todo eso por la gran importancia del salah. ¿No? Entonces, hay un escrito corto que se llama Al-Salah o As-Salah fil Islam, que es la oración en el Islam, ¿no? Escrito por Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah también. Y es importante hablar algo del Salah antes de entrar a este capítulo o esta lección de Shurut al-Salah. Y vamos a tomar hoy algo de lo que escribió Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, o lo que él está escrito basado en una charla que dio el Sheikh sobre este tema, la oración en el Islam, por Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Y el Sheikh menciona y dice, después de que el Sheikh ha elevado a Allah subhanahu wa ta'ala y suplica a Allah subhanahu wa ta'ala para el profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia, sus compañeros y aquellos que siguen ese camino de ellos hasta el día del juicio. Después de mencionar eso, menciona el Sheikh amma ba'da, lo que procede, y menciona y dice el Sheikh, estimados
oyentes o aquellos que están presentes escuchando. Mi charla de hoy con ustedes trata sobre la obligación de establecer y mantener las 5 oraciones as-salawat al-khams. Allah subhanahu wa ta'ala mencionó y aclaró en su libro: wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Y establece la oración y paga el zakat. Inclínate con los que se inclinan en la oración. Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah dice: en muchos versículos Allah subhanahu wa ta'ala ordena que se establece la oración. Esto se debe únicamente a su gran importancia, dice el Sheikh, y porque es de los pilares del Islam. Es un pilar de los pilares del Islam. Como se menciona en el hadith que el profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionó: Ra'sul amr al-Islam wa amudahu al-salah wa darwahu sanamah al-jihad fi sabilillah. La cabeza del asunto es el Islam, su pilar es la oración y su cumbre es la lucha, el jihad en el camino por la causa de Allah o en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente en el hadith auténtico que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: awwal ma yuhasab alayhi al-abd min amalihi as-salah, o en otra narración, salatahu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: lo primero por lo que el siervo será responsable o será preguntado de sus obras es el salah. Si es correcto el salah, si la oración es correcta, entonces ha tenido éxito y ha prosperado. Y si es incorrecta la oración o está corrompida, entonces ha fracasado y perdido. Subhanallah, Allah nos protege. La oración, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, es de inmensa importancia y gran significado. El pilar más grande y importante después de Shahadatain, después de Tawhid. Es la mayor obligación y la más importante después, dice el Sheikh, de estos 2 testimonios de fe, que el musulmán toma para entrar al Islam. Allah la ha mencionado con frecuencia en su libro, el Corán, claro, para enfatizar, dice el Sheikh, su importancia y a la umma para practicarla, para ponerla en práctica, cuidarla, preservarla, dice el Sheikh. Entre estos ayat, dice el Sheikh, se encuentra el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: hafidhu ala salawat wa salat al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Cumplen con diligencia las oraciones obligatorias y en particular la oración del medio, es decir, salat al-asr, y permanezcan ante Allah subhanahu wa ta'ala en devoción. Igualmente dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado: wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Y establecen la oración, den el zakat y obedezcan el mensajero para que alcancen misericordia. Entonces dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala: Allah subhanahu wa ta'ala ha elogiado a quienes mantienen la oración, quien preservan la oración y son humildes
humildes en ella. Y ha hecho en esto, dice el Sheikh, una de las características de los creyentes, a quienes se les prometió al Jannah, el paraíso, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. En verdad, los creyentes son exitosos. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Aquellos quienes son temerosos en su oración, los que temen en su oración, ¿no? Luego mencionó las cualidades dignas de elogio de la gente de imán, y menciona وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, y aquellos que preservan sus oraciones. Ulaika humul warithun, esos son los herederos. ¿No? Alladina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, quienes heredan, los que heredan al paraíso donde morarán eternamente. ¿No? Subhanallah, Allah nos haga de ellos. El Sheikh sigue, el Sheikh Abdulaziz bin Baz, y dice: Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, el Exaltado, dijo: Innal insana khuliqa halua, idha massahu shar jazua, wa idha massahu al khair manua, illa al musallin, alladhina hum ala salatihim daimun. Subhanallah. En verdad, los hombres o la humanidad fue creada ansiosa, impaciente ante el mal y tacaña ante el bien, excepto aquellos dedicados a la oración, aquellos que preservan sus oraciones constantemente. Now, luego Sheikh luego mencionó otros atributos, mencionando lo que menciona Allah subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Y quienes preservan en la oración, o quien preservan su oración, esos estarán en jardines honrados. Ellos serán honrados en los jardines del paraíso. Now, y después dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, y dice: así es la evidencia, la grandeza de la oración, y quienes preservan la oración, quien la preservan, son humildes y atentos a ella, gozan de un alto estatus, dice el Sheikh, y una gran recompensa que viene de su Señor, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Karim. ¿No? Son los que heredan el paraíso y estarán entre los honrados el día del juicio, ¿no? En la morada de la dicha. No, subhanallah. Aquellos que preservan constantemente el salah son de la gente de la derecha, son de la gente que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, ashab al-yamin, la gente de la derecha, es decir, serán de la gente del paraíso, porque en el día del juicio Allah subhanahu wa ta'ala les dio su libro de obras en la mano derecha. Aquellos que entrarán al infierno, pues Allah les va a dar su libro en la mano izquierda, o por atrás de sus espaldas. Allah nos protege. Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala menciona, sigue y dice: por lo tanto, es digno de ti, oh hermano mío, hermano en Allah, y es digno de ti también, hermana mía, hermana en Allah,
prestar atención a esta oración, recurrir a ella, magnificar su importancia y practicarla en sus 5 momentos, por lo menos. En sus 5 momentos, es decir, esos tiempos, 5 tiempos donde la oración es obligatoria. Es el pilar de la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y es lo primero por lo que tú, oh siervo de Allah, serás considerado responsable y Allah te va a preguntar, será lo primero de lo que Allah te va a preguntar de tus acciones, ¿no? Se ha transmitido en un hadith auténtico del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, que dijo cerca de la oración, dijo: al-ihda alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Subhanallah, un hadith fuerte. El pacto, o lo que está entre nosotros y ellos, es decir, ellos los incrédulos, es la oración. Así que quien la abandona ha descreído. Faqad kafar, es decir, cayó en incredulidad, es incrédulo, ¿no? Entonces, quien abandona el salah es incrédulo. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo está diciendo, no nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Esto indica, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz, el gran peligro de descuidarla, la oración, y que abandonarla es renegar de la fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Buscamos refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de esto. Y él, sallallahu alayhi wa sallam, también dijo en otra narración: Bain al-rajul wa bain al-kufr wa shirk tark as-salah. Subhanallah. Entre el hombre, la incredulidad y el politeísmo está el abandono de la oración. Estas son 2 narraciones bien fuertes que muestran la incredulidad, el kufr, que la persona cae y sale del din del Islam si abandona el salah, si abandona la oración obligatoria. Esto indica, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, que abandonarla conduce al kufr, renegar de la fe, ¿no? Y el extravío, el desvío, ¿no? Y lleva a la persona al politeísmo, al shirk. Lleva a la persona, es un camino al shirk. ¿No? La expresión aquí, hombre o humanidad, como menciona en el hadith, no se utiliza para especificar solamente que este hadith solamente es para los hombres y no para las mujeres, ¿no? Todos los textos, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz, que provienen de las normas relativas a hombres o mujeres, incluyen el segundo género, ¿no? O sea, es para ambos. Lo que se menciona sobre los hombres se aplica tanto a hombres como a mujeres y viceversa, dice el Sheikh, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala envió su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, envió su mensajero sallallahu alayhi wa sallam a todos, a hombres y mujeres, a los hombres, a la humanidad y a los jinn. No solo cuando se menciona hombre en los textos de la legislación, es decir, Corán y Sunna, solamente es para los hombres, ¿no? Entonces dice el Sheikh, para ambos los genios, los jinn y los seres humanos, es la Sharia. Las normas o las leyes, los juicios son generales, salvo lo que dice el Sheikh, es específico, lo que es específico con evidencia para un género, ¿no? Si se habla un juicio para una mujer que hace tal y tal cosa,
ya ni si hay evidencia que esto es específico para las mujeres, pues entonces se queda el juicio para las mujeres. O si es específico para los hombres, si hay evidencia de eso, pues entonces se queda así. Por ejemplo, es obligatorio para los hombres asistir Salatul Jum'ah en Jama'a, ¿no? Cada semana, y no a las mujeres. Eso no es específico para ellas. Y hay evidencia de eso. Igualmente, las oraciones, las 5 oraciones de cada día, es obligatorio o son obligatorias sobre el hombre y no la mujer. La mujer puede rezar en su casa, el hombre debe rezar en la mezquita, si es que le queda en una distancia donde lo puede hacer. No. Entonces dice el Sheikh, de lo contrario, los ahadith que contienen una, digamos, promesa o amenaza, se aplica a todos. Y asimismo, las ayat que contienen también una promesa, una amenaza, pues también esto se aplica a todos, ¿no? Todo lo que es de los mandatos de Allah en el Corán, o todo lo que ha prohibido en el Corán, o todo lo que ha mandado el profeta sallallahu alaihi wasallam, ordenado, y todo lo que ha prohibido, es para ambos, hombres y mujeres, excepto donde hay evidencia que es solamente para uno de los géneros, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, creó a la humanidad o los seres humanos para que le adoran, ¿no? Para adorar, y envió mensajeros con este propósito: aclarar la verdad por la cual fueron criados, dice el Sheikh, guiarlos hacia ella, esa creencia, a ese tawhid, ¿no? A esa adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala, explicarles sus condiciones y requisitos, ¿no? Dice el Sheikh, llamarlos a ella, guiarlos, ordenarles y prohibirles lo que está en la religión. Cada uno de nosotros fue creado para adorar a nuestro Señor, Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, para glorificarlo, obedecerlo, someternos a Él subhanahu wa ta'ala, sus mandatos y todo lo que nos ha ordenado y todo lo que nos ha prohibido. Allah subhanahu wa ta'ala menciona: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que no he creado los jinn, los genios, ni los hombres, excepto para que me adoren. Fuimos creados, dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y su adoración es sinceridad en las acciones y en las acciones, los hechos, los dichos y creencia, ¿no? Y junto con cumplir con sus mandatos y alejarse de sus prohibiciones. Obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala es adoración, y no se puede separar adoración a Allah subhanahu wa ta'ala sin la obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Hay mucha gente que anda en todos los pecados grandes y dice que adora a Allah. No adora a Allah. Si está haciendo todo, no estamos hablando de algo donde es débil y sigue cayendo en un pecado específico. No, pero hay gente que hace todo, mata, roba, engaña, miente, toma vino, hace drogas, hace todos los pecados grandes, no tiene nada de obediencia hacia Allah, y según así dice que adora a Allah. Esto no es adoración. Adoración viene con obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. La adoración se llama obediencia, y obediencia se llama adoración. Es una con la otra. No se puede separar. Cumplir con los mandatos de Allah y alejarse de todo lo que ha prohibido se llama adoración, dice el Sheikh. Porque el siervo
la realeza o esta adoración con humildad y sumisión hacia Él, Allah subhanahu wa ta'ala. No. Esto es algo importante, Juan, lo que está diciendo el Sheikh. Es algo importante. La raíz de la palabra adoración en árabe es humildad y sumisión, ¿no? Ibada viene de abd, que es humildad y sumisión, que esclavitud, ¿no? Los árabes dicen un camino bien transitado, ¿no? Refiriéndose a uno que ha sido pisado, ¿no? También dicen un camello bien pisado, refiriéndose a uno que ha sido montado constantemente o muchas veces. Dice el Sheikh aquí, él lo enfatizó, pues la adoración es obediencia a Allah y su mensajero, sumisión a Él, humildad ante Él, guardando sus límites, cumpliendo con sus mandatos, alejándose, apartándose de lo que ha prohibido, glorificándolo a Él, exaltando, elogiando a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo esto es adoración. Esto incluye, dice el Sheikh, al fin, la oración, que es la mayor de las obligaciones después del Tawhid y el más importante de los pilares del Islam, de los deberes después de los 2 testimonios de fe. No. Es obligatorio, dice el Sheikh, para todos los musulmanes, hombres y mujeres, realizar la oración según lo prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala en sus horarios. Es decir, el Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib o el Isha. O sea, cada salat tiene su tiempo, ¿no? Cada oración obligatoria se realiza en su tiempo y momento. El Fajr consiste de 2 rakat, ¿no? Unidades del salat. La oración obligatoria se realiza después del amanecer y antes de la salida del sol. Ese es Salat al-Fajr. No está permitido retrasarla hasta la salida del sol, ni es permitido hacerla antes de que llegue su tiempo, ¿no? Esto es un gran pecado, dice el Sheikh, y una acción que es específicamente de los hipócritas, de esperar hasta que sale el tiempo del salah. Nada más bien es incredulidad y extravío o desvío según un grupo de los sabios que dicen que quien abandona solamente un salah es incrédulo. Subhanallah. Entonces, y esos sabios dan sus evidencias, no es que solo lo dicen así de emoción o de su opinión, nomás, pero dan sus evidencias, ¿no? Aunque la opinión o el juicio más correcto, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor, es de quien abandona el salah, significa quien lo ha dejado por completo o ya casi no reza para nada. Aunque en vez en cuando va a Juma o en vez en cuando va a Salat al-Eid o algo así y reza algo, pero si lo ha abandonado completamente o casi todo, pues entonces él se considera kafir billah, yani es un incrédulo en Allah subhanahu wa ta'ala. Now, nos falta un poco ya, Juan. Sheikh Abdulaziz bin Baz dice, se recomienda rezar 2 rakas de sunnah antes de la oración de Salat al-Fajr. No, y menciona aquí de Salat al-Dhuhr
de Salat al-Dhuhr, estamos hablando también de que se recomienda rezar 2 rak'ahs de sunnah antes de la oración. Son 4 rak'ahs Salat al-Dhuhr, son 4 rak'at. Los hombres y las mujeres rezan después de que el sol haya pasado su cenit, ¿no? Su cenit, pasando eso, dicen los sabios, cuando la sombra hay un poco de sombra después del objeto, ¿no? Ese es el tiempo entra el tiempo de Dhuhr, ¿no? Las 4 rak'ats juntas, ¿no? Con un solo taslim, Después de los 2 rak'at, uno se sienta para el tashahhud, hace la shahada y luego reza por el profeta sallallahu alaihi wasallam y se levanta para la 3ª rak'a hasta terminar la 4ª y hace su taslim. Lo mismo se aplica a la oración de la tarde del Asr y lo mismo se aplica a la oración de la noche al Isha, ¿no? En cuanto a la oración de la noche, se reza así igual, se reza como 2 rak'as, como se sabe. La oración de atardecer son 3 rak'as en su momento, es decir, Maghrib. Entonces, aquí está diciendo el Sheikh de la noche, está mencionando, se reza 2 rak'as de sunnah antes. Y hay diferencias de opinión entre esto y Juan, pero también aquí entra y menciona y dice, la oración de Maghrib se reza 3 rak'as en su momento, y después de Salat al-Maghrib se reza 2 rak'as de sunnah, ¿no? Y menciona el Sheikh cómo se reza el Maghrib. Uno reza 2 rak'as, luego se sienta y recita tashahhud y hasta hacer la shahada y rezar por el profeta sallallahu alaihi wasallam, y luego se levanta para la 3ª y hace un taslim. O sea, son 3 rak'ats con un taslim nomás, ¿no? Sigue el Sheikh y menciona y dice, por lo tanto es deber de todos los musulmanes, hombres y mujeres, prestar atención a este asunto, cuidarlo y mantener estas oraciones en sus tiempos establecidos en obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Esperando su recompensa, temiendo su castigo. Hay varios libros que explican cómo cumplir con el salah y cómo hacerlo acorde de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Uno puede escuchar charlas, audios, videos, y puede aprender bien cómo establecer bien el salah. Cada aspecto del salah es importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, oren como me han visto a mí orar. Entonces una orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, un mandato del profeta sallallahu alaihi wasallam, orar así exactamente como han visto el profeta sallallahu alaihi wasallam orar, ¿no? Entonces esto es algo importante, darle mucha atención en aprender bien el salah, sus condiciones, como vamos a aprender en este libro, las condiciones del salah, sus pilares, sus obligaciones, sus sunan. Todo esto es importante aprenderlo para saber cómo ponerlo en práctica, así como lo hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh dice, se ha transmitido auténticamente del profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah borra los pecados y expía las malas acciones al mantener estas 5 oraciones en sus tiempos establecidos, ¿no? Así, quien mantiene estas 5 oraciones en sus tiempos establecidos cumple con sus derechos y las realiza como Allah ha prescrito, con tranquilidad, humildad, sin prisa, sin impaciencia. Se convierten en una expiación por sus malas acciones
Y una razón para la eliminación, dice el Sheikh, de los pecados, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam comparó esto con un río profundo, es decir, un río grande, dice el Sheikh, en el que una persona, si se baña 5 veces al día en ese río, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿acaso le deja alguna suciedad? ¿Acaso le deja una suciedad? ¿Acaso hay algo allí ya después de que se baña ya ni 5 veces le queda suciedad? Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam dijeron, no, mensajero de Allah. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, así son los 5 oraciones. Allah expía los pecados mediante a las oraciones. No, mediante las oraciones. Entonces dice el Sheikh, así pues, oh siervo de Allah, estás en un gran camino del bien al mantener las 5 oraciones cada día, cuidándolas, atendiéndolas y venerando su importancia. Son una expiación por los pecados, una eliminación de las transgresiones y una elevación de rango, dice el Sheikh. Así pues, teme a Allah en este asunto. Esfuérzate por realizarlas en sus horas prescritas, en congregación para los hombres en las mezquitas, ¿no? Como Allah subhanahu wa ta'ala es prescrito, y en este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado, men sami'a nada falam yati fala salata lahu illa man udhr. Subhanallah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, quien oye la llamada a la oración y no viene, su oración no es aceptada excepto por una excusa válida. Los sabios han mencionado sobre eso también en los tiempos modernos, que ha hecho pues cosas más fáciles, y eso es como llegar a un lugar, llegar de un lugar a otro. Ha mencionado que si ir a la mezquita no cuesta mucho esfuerzo, digamos, porque puede ser que no oyes el adán porque la gente en esa comunidad no llama el adán afuera de la mezquita, entonces no oyes el adán, pero te queda cerca la mezquita, puedes llegar ahí sin ningún esfuerzo grande, ¿no? Entonces es obligatorio para ti ir a la mezquita a orar las oraciones, ¿no? Estamos hablando para los hombres, ¿sí, Juan? Estamos hablando para los hombres. No. Y cuando un hombre ciego le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, un mensajero de Allah, vivo lejos y no tengo a nadie que me guíe. Es decir, el hombre era ciego y el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía eso. Y le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿hay algún permiso para que pueda orar en mi casa? El profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó, ¿Hal tasma nidaa bis-salah? ¿Oyes la llamada a la oración? Entonces el hombre dijo, sí. Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, fajib. Entonces responde a ese llamado, a esa llamada, ¿no? Entonces, si a un hombre ciego que vive lejos, que no tiene guía, quien lo lleve, no tiene permiso de faltar si oye el adán, pues entonces, ¿quién que no tiene esa situación tan difícil? ¿Cómo será para quien no tiene esa situación difícil? Su afirmación, entonces, responde a ella, significa asistir a la oración en la mezquita, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz. Aunque era ciego, vivía lejos y no tenía a nadie quien guiarlo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó, ¿oyes la llamada de la oración? Y dijo el Señor, sí. Entonces respóndela. Y en otra narración auténtica también, Sheikh Abdulaziz bin Baz menciona, en otra narración le dijo, la ajid lak rukhsa. No encuentro ningún permiso para ti. Es decir, tienes que ir a la mezquita a rezar tus oraciones. No. Si un ciego, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz,
rahimahullah, que sabemos que Sheikh Abdulaziz bin Baz también era ciego, rahimahullah ta'ala. Si un ciego que vive lejos y no tiene una guía adecuada, no tiene permiso para abandonar la congregación, el jama'a, el salah en jama'a, ¿qué sucede con los demás? Otros tienen aún más obligación de orar con sus hermanos en las casas de Allah subhanahu wa ta'ala, las mezquitas, ¿no? También se narró en un hadith auténtico que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Man hafidha ala as-salah kanat lahu nur wa burhan, nura wa burhana wa najah yawm al-qiyamah, wa man lam yahafidh alayha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ibn Khalf". Subhanallah. Ese es un hadith grandísimo de Juan. Quien mantenga la oración, quien preserva la oración, la tendrá para él tendrá para él una luz, una prueba y una salvación el día de juicio. Quien no preserva y mantenga la oración no tendrá una luz, ni prueba, ni salvación, y estará en el día del juicio con Faraón y Hamán y Qarún y Ubay ibn Khalf. Y sabemos que estos 4 hombres o estas 4 personas son de las cabezas de kufr o shirk. Son de las cabezas de los líderes de shirk y kufr, de politeísmo y incredulidad. Entonces, quien no mantenga su salah, su oración, va a estar en el día del juicio con ellos, con los kuffar. Y no solo con cualquiera de los incrédulos, de las cabezas grandes, de los más odiados de la creación que Allah odia, ¿no? Entonces, el asunto del salah es algo serio, Juan, es algo serio. Que las oraciones, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz terminando, que las oraciones, la paz y las bendiciones de Allah sean sobre su siervo y mensajero, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, y los que siguen el camino de ellos sobre el bien y sobre la verdad hasta el día del juicio. Y con eso terminamos lo que menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz sobre el salah, y pensé que era un buen escrito del Sheikh para empezar este capítulo de las condiciones de el salah, que inshallah ta'ala vamos a empezar la nueva lección, pues la lección de perdón, de las condiciones del salah, no, y pues shurut salah sabemos ya, Juan, que son 9, acorde de lo que mencionan la mayoría de los sabios y los imams de la sunna. Las condiciones de salah son 9. ¿Qué quiere decir condición de salah? Es decir, si esta condición no está presente, el salah no es válida, la oración no es válida, ¿no? Entonces tiene que estar presente estas condiciones, y son 9. Las 9 completas tienen que estar presentes para que sea válida la oración, ¿no? Y esto es de gran importancia, claro, porque si no las sabes o no entiendes bien lo que son las condiciones del salah, puede ser que tu salah, por años que lo has hecho, no está aceptada por Allah y no es válida, y Allah sabe mejor. Así que es algo importante entender y aprender para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala correctamente. Y aquí vamos a terminar. Juan barakallahu fikum. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.
si hay unas preguntas o algo, Juan Barakallahu Fikum. Juan, ¿sí me escuchan? Apenas estoy viendo estos mensajes. ¿Se estaba cortando o sí me escuchan? Se cortaba mucho la... Yo escuché bien. Ok. Hermano Rodolfo, ¿se cortaba mucho? ¿O escuchaste bien? Bueno, no sé qué pasó. Bueno, alhamdulillah, puede ser para unos se cortó y para otros no. Wallahu a'lam. Bueno, a ver unas preguntas aquí. Si un padre maltrata mucho a sus hijos, como golpearlos de forma excesiva, expulsarlos de la casa, humillarlos delante de la gente, ¿cuál es la manera correcta de actuar en esta situación? No, dale consejo. No debemos meternos mucho en los asuntos de la familia, pero aconsejarlo. Si hay un hermano que él respeta, si hay una persona que él respeta como un imam o un alumno de conocimiento o un hermano mayor de la comunidad que él respeta, que le dé consejo, que esto no es del comportamiento correcto del padre hacia sus hijos, que debe ser paciente, debe aconsejar bien, a enseñar bien, educar bien a sus hijos. Y esa educación empieza con pues, su ejemplo, ¿no? El ejemplo de cómo sigue el Corán y la Sunna y cómo sigue el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam en cómo era padre, cómo era esposo, cómo era vecino, cómo era hermano. Así que eso es importante. No, aconsejarlo. ¿Qué es mejor? ¿El musulmán que deja que su hermano se desvíe porque habló con él una o dos veces y éste no lo escuchó? ¿O el que sigue aconsejándolo, tiene paciencia y no lo abandona, porque actúa conforme al hadith, el creyente ama para su hermano lo que ama para sí mismo? No, seguiré aconsejando, pero eso depende en el desvío de esa persona, o el pecado de esa persona, o lo que opone del Corán y la Sunna. Eso depende, porque si la persona opone el Corán y la Sunna con una creencia desviada, y él opone los desviados y ataca la gente de la Sunna, y está contra la gente de la Sunna en sus posturas, en sus dichos y sus acciones,
pues entonces hay que aconsejar a esa persona, pero yani no estar con esa persona. Y no tratar a esa persona así igual como tratamos a nuestros hermanos de la gente de la Sunna. A esa persona lo tratamos con seriedad. No lo vamos a maltratar, no lo vamos a faltar el respeto, no le vamos a eso no, ese no es el carácter, y no fue el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam ni de los sahaba, pero sí vamos a tratarlo seriamente, o sea, con seriedad, como porque el asunto sí es serio, ¿no? Entonces hay que invitarlo a la verdad, enviarle evidencias, presentarle las pruebas de donde está él desviado y qué es la verdad, aclararle la verdad y aclararle la falsedad en que él está. Y si él sigue rechazando y sigue estando con la gente del desvío, pues no hay que aconsejar. Hay mucha gente que mal entiende aconsejar. Yo lo estoy aconsejando. Eso no quiere decir que lo tienes que acompañar. Eso no quiere decir que lo vas a visitar, que él te visite, que salgas con él a comer, que salgas con él o que viajes con él de un lugar a otro, o que andas con él como un compañero. Eso no es aconsejar, eso es estar con él. Entonces nosotros no estamos con esa gente así. Los aconsejamos así de lejos. A nuestra gente, nuestros hermanos de Ahl Sunnah que caen en un pecado u otro, no podemos aconsejarlos y acompañarlos, porque son de Ahl Sunnah. Pero la gente que no es de Ahl Sunnah, que no son salafiyin, pues entonces no los acompañamos y no andamos con ellos. El consejo es una cosa y acompañar es otra cosa, ¿no? Nuestra compañía es solo para Ahl Sunnah wal Jama'a salafiyin. Es solo para ellos, ¿no? Y la gente común que no sabe nada, que puede ser que pueden ser invitados a nuestros círculos, a nuestras reuniones, a nuestras juntas, ¿no? Pero nosotros ir con ellos a sus juntas, no. Acompañar es una cosa y aconsejar es otra cosa. Entonces, el consejo puede seguir si la persona sigue siendo de Ahl Sunnah wal Jama'a. El consejo sigue y sigue hasta que la persona, inshallah, deje ese pecado. Pero la gente del desvío, la gente de bid'ah, la gente que ha caído en shirk o en kufr o en bid'ah, innovación, o un desvío que siguen los desviados o sectas desviadas o cosas así, en contra Ahl Sunnah wal Jama'a, pues entonces no acompañamos a esa gente. Aconsejamos de lejos, podemos enviarles por por sus redes sociales evidencias de audios de sabios, escritos de sabios, charlas, clases, traducciones, libros, folletos, lo que sea, electrónicamente de lejos se puede hacer. Pero de cerca, estar con ellos, no. Y Allah sabe mejor, wallahu ta'ala alam. Es haram que un musulmán participe en la política y en los partidos políticos con el objetivo de promover el cambio y la reforma. No es permitido. La política de los incrédulos es kufr, es incredulidad. No puedes asistir a incredulidad para ninguna razón. No puedes estar dentro de un sistema de incredulidad, ni asistir, ni ayudar, ni apoyar en ninguna forma, porque es kufr, es incredulidad. Y eso es lo que no entienden muchos de los musulmanes hoy en día que andan en la política de España, de todos los países de Latinoamérica, de América, de los países de los incrédulos, ya sea Estados Unidos, o Canadá, o Inglaterra, lo que sea. Ese sistema es una sistema política de kufr, incredulidad. Sus fundamentos
sus fundamentos de su gobierno y sus fundamentos de su política es incredulidad. Así que no podemos asistir en eso. No podemos apoyar, ni asistir, ni ayudar, ni nada. Allah sabe mejor, Wallahu a'lam. Que Allah nos libere y nos aleje de eso. Todo eso. Amén. Las mujeres en el paraíso también tendrán hombres de entre los huris para ellas. No, ellas tendrán sus esposos. Y quien muere y no está casada, Allah la casará en el Jannah. Tendrá un esposo. Solamente uno. La naturaleza de la mujer es tener una pareja, un hombre. Un hombre. Es la naturaleza de la mujer. La mujer que quiere más de un hombre está afuera de su naturaleza y es algo sucio para la mujer. No es algo limpio, ni es algo beneficioso, ni es algo del bien para la mujer. ¿No? La naturaleza del hombre es lo opuesto. La naturaleza del hombre es que él quiere tener más de una mujer. Y por eso Allah le da más de una mujer en el paraíso, igual como en la tierra, porque es de su naturaleza. ¿Quién hizo esa naturaleza? ¿El hombre mismo? ¿O la sociedad? No, Allah subhanahu wa ta'ala puso eso en el hombre. Que el hombre quiere más de uno. Eso es de la naturaleza. Que él tenga o no tenga es otra cosa. Pero la naturaleza que está en cada hombre es de que él quiere eso y por eso Allah le da. El paraíso es un lugar de ¿qué? De placeres. Entonces Allah le va a dar el placer de la naturaleza del hombre. Y le va a dar el placer a la mujer de la naturaleza de la mujer. Entonces, si la mujer pide en esta dunya más de lo que es de su naturaleza, está saliendo de su naturaleza y sale a aquello que no es limpio, es sucio. Wa'iyadu billah. Entonces, la mujer no tiene más excepto su esposo. Y la mujer buena, recta, entiende eso. No. Si viaje a una ciudad que está a más de 85 kilómetros, pero no tengo fecha segura de volver a mi ciudad de residencia, ¿cuál es el tiempo límite para considerarse viajero? Si la persona viaja a un lugar afuera de su local, de su ciudad, más de 80 kilómetros viaja y no tiene una fecha fija de su regreso, él se considera como viajero hasta que tenga esa fecha fija. Si por una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, todavía no tiene una fecha fija cuándo va a regresar, él se considera viajero hasta que tenga esa fecha, si es que tiene esa intención, que era un viaje de que iba a regresar pronto. No de que él dice, yo tengo la intención de quedarme allá 1 año, o 2 años, 5 años, y después de regresar a mi país. No, ya cuando llega a ese lugar ya no eres viajero. Pero si tienes un viaje de, no sé, por razones de que estás llevando a alguien, un pariente, por razones médicas que lo llevas a un especialista en otro país, digamos, pues la única razón y la única intención que tienes es esa razón de que vas para ese tratamiento para tu pariente y vas a regresar en cuanto termina eso. Pero no tienes la fecha, entonces puedes o eres considerado viajero hasta que tengas esa fecha. Ya después de un tiempo te dicen, pues este tratamiento se va a terminar tal día, y después de ese día ya pueden regresar a su casa. Entonces ya cuando tiene la fecha de regreso es cuando ya termina de él ser viajero y tiene que cumplir con todo. No puede combinar el Duhur con Asr, ni puede recortar el Duhur o Asr o Maghrib o Isha, ¿no?
Espero que está claro eso. Wallahu alam. Si una persona por ignorancia durante un tiempo solía juntar las oraciones creyendo que tenía una excusa porque estaba trabajando y las rezaba cuando regresaba, ¿qué debe de hacer ahora que ha sabido que eso fue un error? ¿Debe recuperar esas oraciones o qué debe de hacer? Pues debe arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala. Sí hay gente que he conocido de que rezan Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib y Isha. Las 5 oraciones cuando llegan a la casa. Las 5 oraciones cuando llegan a la casa porque salen bien temprano y regresan bien tarde. Así que hacerlos así en la casa todos juntos, eso no es permitido. Y Allah no aceptó eso. Así que no hay otra cosa excepto de arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? La persona que está trabajando durante el día, digamos, debe de rezar por lo menos una vez durante el día para juntar Dhuhr y Asr. Puede juntarlos. Si tiene esa excusa de que está en el trabajo y solamente tiene un tiempo y ese tiempo viene al tiempo de Dhuhr o al tiempo de Asr, depende al tiempo libre que tiene. En ese tiempo libre que tiene puede rezar y juntar Dhuhr y Asr. Y Sheikh Al-Albani menciona eso. Por ejemplo, da el ejemplo de un hombre que tiene el puesto de seguridad, que es seguridad de banco, por ejemplo, es seguridad de un centro comercial, es seguridad de la escuela, es seguridad de un puesto de un edificio de gobierno o algo así. Su trabajo nomás le da un tiempo, ese horario, él es el único que está en ese puesto y tiene que estar ahí, no puede alejarse de su puesto. Pero sí le dan, digamos, unos 20 minutos o 30 minutos para comer o para usar el baño o lo que sea. En ese momento él puede juntar Dhuhr y Asr, ya sea que ese tiempo se lo dieron en el tiempo de Dhuhr, puede juntar los dos, o se lo dieron en el tiempo de Asr, puede juntar los dos. Ese mismo escenario o ese mismo ejemplo puede ocurrir también en el tiempo. En la noche, por ejemplo, en Maghrib y Isha. Si tiene el mismo puesto, trabajo, seguridad, lo que sea, y en la noche nomás tiene un tiempo, pues puede juntar Maghrib y Isha y rezarlo. Y hay sabios que han mencionado que está permitido basado a la necesidad, ¿no? Pero no puede juntar Fajr con Dhuhr, ni puede juntar Isha con Fajr, ¿no? Y menos puede juntar las 5 juntas, hacerlo en un día, porque cada uno tiene su tiempo, ¿no? Pero hay permisos cuando hay necesidad en esos tiempos, pero no se puede juntar Asr con Maghrib, ni Dhuhr con Fajr o Isha con Fajr, ¿no? Solamente se puede juntar Dhuhr con Asr o Maghrib con Isha, ¿no? Y Allah sabe mejor, wallahu alam. Debe arrepentirse y pedirle a Allah que le perdone por su ignorancia, y por eso es tan importante. Sigue siendo pecado aunque la persona es ignorante, porque la persona está obligada a aprender este asunto tan importante, el salah. Escuchamos del Sheikh Abdulaziz bin Baz las narraciones que la persona que no cumple con el salah es kafir, es incrédulo. Así que eso nos hace entender de que es un asunto bien importante, que tenemos que aprenderlo bien y saber cómo cumplir con este gran mandato de Allah subhanahu wa ta'ala en establecer el salah, ¿no? Así que si la persona cae en eso, debe arrepentirse y pedirle a Allah que le perdone y aprender el salah correctamente y hacer lo correcto.
Wallahu a'lam. Conforme a la clase, hoy en día se hace lo opuesto. Se enfocan en enseñar el salah antes de explicar bien lo que implica shahadatain, los dos testimonios de fe. Esas salawat o esas oraciones son válidas para ellos. Son válidas siempre y cuando la persona no tiene una creencia o acción que opone el tawhid. Si no sabe detalles del shahadatain, pero tampoco no tiene algo que opone al shahadatain, no tiene una creencia que opone o impide que tenga fe en el Islam, pues entonces sus oraciones son válidas, inshallah. No más que es un gran error por parte de los predicadores o de los imams de la mezquita o de la gente que según está haciendo dawa en la calle, que no explica bien el asunto de el aqida o el tawhid y el significado de los dos testimonios de fe con detalle para que la persona entiende bien lo que es. Y ya siendo musulmán que entra en el din del Islam, pues el asunto de tawhid, el asunto de imán, estos asuntos que mencionamos, al Islam, al imán, al ihsan, yani aqida, tawhid, sunnah, todo esto es algo tan importante aprender lo básico de esto para poder basar todas nuestras acciones sobre esa creencia, ¿no? Y hay gente que no ve eso por ser que no han estudiado con los sabios de Ahl Sunnah. Si han estudiado formalmente en un lugar, puede ser que estudiaron con la gente desviada, que no da importancia al tawhid, no da importancia al aqida o al imán o al sunnah, no dan importancia a eso. Entonces pues aprenden con esos desviados y pues siguen en ese desvío. Y por eso es el resultado de las comunidades que vemos. Si ven en las comunidades de Latinoamérica, pregúntense, por ejemplo, acá en México, en la Ciudad de México, la comunidad en la Ciudad de México tiene más de 30 años. Y si ves la condición de la comunidad, de la comunidad musulmana en la Ciudad de México, que la mezquita está en Polanco, esa mezquita, centro educativo de Polanco, que es así se llama esa mezquita. Si ven la condición de esa comunidad, la gente es pero bien ignorante de la cosa más básica de la religión. No entienden bien lo que significa tawhid, no entienden bien lo que es imán, no entienden bien lo que es aqida, no entienden bien los conceptos de la fe como al-wala o al-bara, como lo que es sunnah, lo que es bid'ah, lo que es kufr, lo que es shirk, estos asuntos que son bien importantes, que son asuntos que necesitas saber para ser salvado del fuego. ¿Qué más importancia le van a dar a otras cosas? O sea, ser salvado del fuego requiere entender estos asuntos. Ser salvado del fuego requiere entender y aplicar bien estos asuntos. Entonces, ¿cómo es que por más de 30 años todavía no lo entienden? Todavía los hombres andan con amigos incrédulos, todavía se afeitan la barba, las mujeres todavía no usan hijab, las mujeres que usan el velo usan pantalones y blusas bien apretadas y ajustadas, todavía se pintan la cara cuando salen, todavía usan perfume cuando salen, todavía hablan con hombres y se mezclan los hombres y las mujeres juntos. O sea, ¿cómo es que la comunidad por más de 30 años todavía está en esa gran ignorancia del din al Islam? ¿Cómo? Porque los que están encargados no enseñan el din del Islam. Llegaron por otras razones, no llegaron por enseñar el din del Islam.
Y eso se puede aplicar en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en México, en cualquier lugar. En toda Latinoamérica ese es el ejemplo. Ese es la gente que está encargada de las comunidades, ya sea mezquita o centro islámico o escuelas, están sobre eso. Están sobre eso. Si no están sobre una secta desviada específica, están sobre esa ignorancia de no enseñar el din de Allah. No les da importancia de enseñar el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando tienen conferencias y pláticas y charlas, vean el ejemplo de esas charlas y de la gente de la Sunna. De la gente de la Sunna se aferra a ¿qué? Al Corán, Sunna y los Sahaba y los sabios del din desde esas primeras generaciones hasta el día de hoy. Vean esas charlas de esa gente como Dr. Abdu y Isa García, Isa Rojas, Khaled Huerta, esta gente. Y miren, están estudiando temas y conceptos de aqida, de imán, de sunnah, de sharia, de los escritos de los sabios grandes, de los imams, de los tabi'in y de los atba' tabi'in y los a'immat ad-din, de los grandes imams de esas primeras generaciones, con las explicaciones de los sabios grandes de hoy en día. Esas comunidades saben los nombres de los salaf, saben los nombres de los ulama de hoy en día, de los imams de la sunna de hoy en día y del pasado. La mayoría no. Una conferencia que tuvimos acá en Toluca, recuerdo, en Ramadán, les pregunté a los hermanos que estaban presentes. Habían enfrente de mí como, digamos, unos 10 o 12, 11, 12 hermanos enfrente de mí. Les pregunté que me dieran los nombres de 5 sabios. No más 5. Muertos o vivos. Cuando vi que no sabían a algunos vivos, les dije, bueno, aunque estén fallecidos, no me podían dar 5 nombres de sabios de quien tomar conocimiento. No podían. ¿Y eso por qué? Porque la gente que viene acá a estas tierras de Latinoamérica, por ejemplo, o las Américas, pero más bien Latinoamérica, no están enseñando a la gente el din de Allah subhanahu wa ta'ala basado a esa metodología y ese camino de los sabios grandes y los imams de la sunna del pasado y presente. No lo están haciendo porque esas mismas personas no lo han aprendido así. No se han sentado en los círculos de conocimiento. Aunque han tenido estudio formal en un instituto o una escuela o una universidad, pero sentarse en los círculos de conocimiento con los sabios grandes no lo han hecho. Entonces no enseñan a su gente quiénes son los sabios. En esas comunidades escuchen bien si es que escuchen las charlas de esa gente, ya sea en Colombia, en Nicaragua, en Chile, en Cuba, en México, en Panamá, en cualquier lugar. Si escuchan esas khutbas de Juma o charlas que dan de repente después de un salah, escuchen bien cuántos de los sabios grandes mencionan de dónde tomaron su conocimiento. Están diciendo, Sheikh Al-Fawzan dice, Sheikh Rabi' dice esto, Sheikh Al-Ubaid dice eso, Sheikh Al-Luhaydan dijo esto, Sheikh Abdurrahman, el Sa'di dijo tal, Sheikh Hamad al-Ansari dijo esto, Sheikh Muqbil dijo esto, Sheikh Al-Albani dijo, Sheikh Uthaymin dijo, Sheikh Ben Baz dijo, Sheikh Ibn Humayd dijo, Sheikh Al-Godayan dijo, Sheikh Ali Sheikh dijo, Sheikh Salih Ali Sheikh dijo, Sheikh o de los imams, Imam Ahmed dijo, Imam Shafi'i, Imam Sufyan al-Thawri, Al-Hasan al-Basri. O sea, no mencionan nombres, no, solo están hablando, como dice Sheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, como siempre menciona, habla de su bolsita.
يتكلم من كيسه وهذا من كيسه dice el Sheikh. Eso es lo que dijo, o sea, ese desvío que mencionó es de su bolsita. Y se imagina uno de que esa persona tiene en su bolsita unas cositas y lo saca, porque no está basado en conocimiento y de la gente de conocimiento. No está basado de verdad a eso, y pues por esa razón está la comunidad como está, la condición en que está, así es por esa razón. No hay gente de ahí fiable que está sobre ese camino, el camino de los salafus salih, el camino de los ulama y los a'immat ad-din, a'immat as-sunnah, esos imams de la sunnah, los imams del din, presentes o pasados, no están sobre esa metodología y ese camino. Así que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aleje de ellos y nos acerque a la gente de la sunnah para beneficiar de ellos, ¿no? De los sabios y de los ulama y de los imams y de los alumnos de conocimiento y predicadores de la sunnah, que nos haga beneficiar de sus obras. Allahumma amin. Hay otras preguntas, Juan, barakallahu fikum. طيب Juan, barakallahu fikum. Entonces aquí me despido y hasta la próxima clase de Allah Ta'ala, con el permiso de Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.